Hola a todos. En el día de hoy vamos a aprender a cómo graficar funciones trigonométricas en el software matemático GeoGebra. Para ello, necesitamos conocer las funciones trigonométricas y debemos aprender a utilizar GeoGebra. Mi nombre es Jan Haider Erazo Murillo y vamos allá. Hola, mi nombre es Angelina Andrea Acuña de la Hoz y hoy les vengo a hablar sobre el concepto de trigonometría y las definiciones trigonométricas. Buenas, mi nombre es Angelina Andrea Acuña de la Hoz y les vengo a hablar sobre las funciones trigonométricas. En primer tema vamos a tomar la definición de la trigonometría, que es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la mediación de los triángulos. En términos generales, la trigonometría es el estudio de las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Interviene directa o indirectamente en las demás ramas de la matemática y se aplica en todos aquellos ámbitos donde se requieren medidas de precisión. Posee numerosas aplicaciones. Las técnicas, la triangulación, por ejemplo, son usadas en astronomía para medir distancias a estrellas próximas, en la medición de distancias entre puntos geográficos y en sistemas de navegación por satélites. Las funciones trigonométricas son las funciones determinadas con el objetivo de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Estas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y consecante. Ahora vamos a hablar sobre la presentación de las funciones trigonométricas, comenzando por el seno. La gráfica de la función trigonométrica f de x igual seno se puede dibujar en un sistema de coordenadas rectangulares dibujando los puntos, en donde la coordenada x es el valor angular expresado en números reales y la coordenada le corresponde al seno. Para obtener una primera presentación de la gráfica se construirá una tabla de valores en el intervalo 0 menor o igual que x, x igual menor que 2x, tomando algunos valores angulares en dicho intervalo. El valor del seno se puede obtener de forma exacta o bien en forma aproximada utilizando una calculadora en el modo de radianes. Aquí podemos observar la tabla, que es esta, para ver súper bien. Seguimos con las características de la función seno. El dominio siempre va a ser números reales, recorrido menos 1,1. El periodo de la función seno es 2pi. La función y de igual seno x es impar, ya que seno menos x igual seno para todo x es real, número real. La gráfica de y igual seno x intersecta al eje x en los puntos cuyas abscisas son x igual n pi para todo número entero. El valor máximo del seno es 1 y el valor mínimo es el valor menos 1. La amplitud de la función y igual seno es 1. Resumiendo entonces, la función f de x igual seno tiene dominio menos infinito, infinito. El rango de la función es el intervalo menos 1,1 y el periodo de la función es 2pi. Y esta sería la gráfica de la función seno. Hola, mi nombre es Remberto Mercado y en esta ocasión yo les estaré hablando un poco acerca de lo que es la función coseno y también estaremos abordando un poco sobre el programa de gráfica GeoGebra. Vamos allá. Siguiendo con la gráfica de la función coseno, procedemos de la misma manera que para la del seno. Construimos una tabla de valores con un intervalo cerrado de 0 a 2pi, tomando unos valores angulares en ese ángulo. Entonces el valor de coseno de x se puede obtener de forma exacta o de una forma aproximada utilizando la calculadora en el modo de radianes. Entonces como el primer valor de x será 0, entonces coseno de 0 es igual a 1, entonces esa imagen de y será 1. De igual manera procedemos con coseno de pi cuarto, que eso equivale a 45 grados. Entonces el coseno de 45 será 0.71 aproximadamente. De igual manera con coseno de pi medio, que es 90 grados, que es 0, y de igual manera procedemos hasta llegar a 2pi, que es 360 grados. Entonces en base a esta tabla obtenemos las siguientes características. El dominio de la función coseno viene siendo todos los números reales.
y su recorrido va desde el -1 a 1, que son los valores máximos y mínimos que puede tomar el coseno. Entonces también obtenemos que el coseno es una función periódica y su periodo es 2pi. Como vemos aquí, los valores se están repitiendo: 1, 0,71 y 0. Entonces después pasa al lado negativo, que es menos 0,71 menos 1, y nuevamente pasa al menos 0,71, y entonces al llegar a 0 se repite el valor positivo de 0,71 y 1 nuevamente en el periodo 2pi. La gráfica de la función coseno intersecta el eje X en los puntos cuyas abscisas son x igual a 2pi más npi para todo número entero n. Y como última característica obtenemos que el valor máximo de coseno es 1 y el valor mínimo es menos 1. Entonces por esta razón la amplitud de la función coseno es igual a 1. Entonces en base a esto obtenemos que la gráfica de la función coseno vendría siendo la siguiente. Al dibujar unos puntos de la tabla anterior, que es esta de aquí, en un plano, en el plano X y al trazar una curva suave que una todos esos puntos, se obtiene la siguiente tabla, que es esta de aquí. Entonces esta vendrá siendo la gráfica de la función coseno, y como vamos acá en las características, vemos que es una función periódica. Entonces a partir de aquí, de 2pi, nuevamente se repite esta imagen. A partir de este de 2pi significa 360 grados, o sea, una vuelta completa. Entonces, si nos partimos de este punto hasta este, tenemos que aquí hay 360 grados, una circunferencia. Entonces, como la función es periódica cada 2pi, nuevamente se va a repetir este tramo de aquí. O sea, este mismo recorrido se reproduce infinitamente ya, porque esto es una función que está definida para todos los reales, como lo explica su dominio. Entonces, y su recorrido siempre va desde -1 a 1 en su forma base. Tenemos que siempre el punto más bajo que toma es -1 y el punto más alto es 1. Hola de nuevo, mi nombre es Jan Erazo y ahora vamos a conocer la función tangente. La función tangente está definida de una variable numérica real a la que resulta de aplicar la razón trigonométrica tangente a los distintos valores de dicha variable. Esta función se expresa genéricamente como función de x igual a tangente de x, siendo esa x la variable independiente expresada en radianes. Es decir, que el valor de la tangente de x se obtiene de forma exacta o bien en una forma aproximada utilizando una calculadora en el modo de radianes. Aquí vemos una tabla la que muestra la relación que tiene cuando en el eje de las abscisas la x toma un valor expresado en radianes. Vemos cuál es la pareja que se forma en el plano con respecto al eje de las ordenadas. La gráfica de la función tangente, aquí vemos la forma que tiene, y con respecto a la tabla, vemos que cuando en el eje X es igual, por ejemplo, a pi sobre 2, vemos que no está definida, porque en este punto de las abscisas, la gráfica no se toca en ningún momento en el eje de las ordenadas. Lo mismo pasa en el 3pi sobre 2, en el menos pi sobre 2, menos 3pi sobre 2. Este eje de las abscisas nunca va a tener una imagen dentro del eje de las ordenadas. Entonces, esta tabla que está expresada aquí es lo mismo que podemos observar dentro de su gráfica. Aquí vemos, por ejemplo, cuando pi sobre 4 en el eje de las abscisas, en el eje Y se refleja el número 1.
Eso lo vemos aquí en esta línea azul, donde vemos que en el eje de las abscisas, aquí sería este pi sobre 4, teniendo como imagen el número 1. Y esta línea negra que vemos aquí es la representación, el pi sobre 2, donde no toca a la función en ningún momento. Pasamos a las características de la función tangente, donde tenemos que su dominio son todos los reales menos pi sobre 2 más n por pi, tal que n pertenece a los números enteros. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio de esta función van a ser todos los números que vemos aquí, excepto los puntos donde no toca la función, lo cual dijimos ahorita que era pi sobre 2, 3pi sobre 2, menos 3pi sobre 2, menos pi sobre 2, y así hasta cuando seguimos avanzando dentro del eje de las abscisas. Como segunda característica, tenemos que la función tangente es una función periódica y su periodo es pi. Como tercera característica, tenemos que la función y igual a tangente de x es una función impar. ¿Por qué? Porque tenemos que tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Y como por última característica, la gráfica de y igual a tangente de x, intercepta el eje x en los puntos cuyas abscisas son x igual a n por pi. Y eso es para todo número entero. Ok, ahora hablaremos un poco acerca de GeoGebra, el cual es un programa que nos sirve para graficar y representar de muchas funciones como las trigonométricas, las logarítmicas, las exponenciales, las lineales, las cuadráticas, etcétera. Bueno, tomando un base a lo ya expuesto, sabemos que el eje de las x debe estar en radianes. Entonces, para pasar ese eje a radianes, nos vamos a lo que son las propiedades básicos y eje x. Nos ubicamos en eje x, habilitamos la distancia, la ponemos en pi medio, y la unidad la ponemos en pi también. Ok, ya tenemos nuestro eje x en radianes. Ahora, recordando un poco lo que dijo la compañera ayer, para la gráfica seno, vemos que el seno de 0 es 0, lo que genera un punto 0,0. El punto, para graficar un punto tenemos dos salidas. Nos vamos a herramientas, seleccionamos la opción punto y damos clic en la gráfica donde se encuentra ese punto o esa coordenada, y automáticamente se genera ese punto. Ahora, para puntos como este que denotan signos, la primera manera es escribiéndolo. Sabemos que un punto se escribe en mayúscula y dado por una coordenada. Entonces, el punto B es pi cuarto, 0,71 aproximadamente. Escribimos ese punto. Para activar el signo pi, usamos la combinación de tecla al P y automáticamente nos genera el símbolo pi, 0,71. Y así sucesivamente escribiremos todos estos puntos dados en esta gráfica de aquí, que dicha curva viene siendo la misma función seno, ya que no existe otra curva además de esta que obtenga sus puntos. Y ok, tenemos los puntos y su curva. Entonces, es que una manera más fácil de graficar estas funciones es escribiendo en forma de curva su recta, y automáticamente el programa nos generará sus intersecciones con los ejes y sus puntos. Ahora, un punto clave a tener en cuenta aquí es que la función seno
y función coseno se intersectan en el punto B, en el punto F, que va desde 0 a 2pi. Ahora veamos cuáles son esos puntos. El punto B equivale a pi cuarto, 0,71. Sabemos que pi cuarto son 45 grados, a lo que equivale que el seno de 45 es igual al coseno de 45, ya que esta gráfica se intersecta en un mismo punto. Y en el punto F, que vendría siendo 5 pi cuarto, 45 por 5, 225, vendría siendo el punto F 225 grados. Entonces el coseno de 225 es igual al seno de 225, ya que equivale al mismo punto, al mismo grado 45, pero con una vuelta de más, con media vuelta de más, y así sucesivamente. Entonces el punto que cumple la función seno igual a coseno es el ángulo 45. Ahora veamos el comportamiento de estas gráficas cuando le damos un valor exponencial y un valor sustraendo o un minuendo. Ubicaremos otro deslizador B, que también se comportará de la misma manera, que irá desde 1 a 6, y por último otro deslizador A, otro deslizador C, que irá desde menos 5 a 5, y su incremento será de 1. Ok, ubicaremos la recta en su forma estándar. Y le damos movimiento. Esa es la recta en su forma estándar, y esa recta no tiene ningún comportamiento distinto a ese. Ahora, ¿qué pasa cuando le damos valores exponenciales y sumando? Ok, escribimos la siguiente recta, que es igual a C, que igual a G es igual a A más C por seno de X. Ahora veamos este comportamiento. A equivale a una suma, a una recta, y C equivale a un coeficiente. Entonces, ¿qué pasa cuando cambiamos el valor de C a 1 y el valor de A